Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a dar inicio a un tema del cual no teníamos esperado, cierto, ver, pero igualmente es importante verlo porque, claro, si vamos a entrar a hablar de la negociación colaborativa, de la negociación cooperativa y del trabajo por equipo, es importante que ustedes analicen un elemento del cual no se ha visto ni en el primer semestre y tampoco ahora, del cual en toda la negociación está inserta. Incluso hay negociaciones que no se sabe la existencia de este elemento, pero es importante que ustedes lo manejen porque podrían tener un plano mucho mejor de ventaja en una negociación. ¿Ya? Nos referimos al poder mirado desde el punto de vista de la negociación. Y este poder, para explicárselo mucho mejor, consiste básicamente en que, o mejor dicho, vamos a explicar la situación, en que los planos de negociación existen dos partes, ¿ya? Estas dos partes lo que se busca es que haya un equilibrio entre ambas, o sea, partan de un muy similar piso, de una misma altura, ¿ya? Básicamente en las negociaciones uno puede negociar contra otra empresa o con la jefatura de la empresa o con un directorio de la empresa, etcétera, en los cuales obviamente no hay un plano de igualdad, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que se espera? De que obviamente se detecte este poder y cómo poder equiparar estos niveles de poder frente a estas dos partes que están negociando. ¿Ya? Si ustedes la detectan, si ustedes la ocupan a beneficio y obviamente relucen estos quiebres de poder frente a la otra parte, podrían, o mejor dicho, tendrían un éxito frente a la negociación. ¿Ya? Por tanto, ¿qué podríamos decir de la negociación? Partamos indicando el concepto que nos otorga el autor Max Weber, que indica que el poder consiste en la probabilidad, de conseguir que otro haga lo que se le ordena, incluso en contra de su voluntad. ¿Ya? Frente a este concepto, nosotros podemos indicar un elemento que es importante, es imponer la voluntad sobre la otra persona. O sea, este poder que está haciendo, o mejor dicho, va a someter, va a doblegar la voluntad de la otra persona. ¿Para qué? Para que se cumpla con el propósito que quiere esta persona que está teniendo la voz de mando. ¿Ya? Entonces, el poder lo tenemos que entender como un medio de comunicación. ¿Ya? Y este medio de comunicación tenemos que entender que hay interacciones. Interacciones, por ejemplo, que van a otorgar un plano mucho mejor frente a la negociación, ¿ya? Y obviamente se demuestra el plano de poder que se tiene frente al interlocutor. Y nos estamos refiriendo a estas interacciones, es el poder que se expresa en el trato, ¿ya? Y en las actitudes que puede tener. ¿Bien? Incluso corporales, que muestre quién es el poderoso y quién es el subordinado. Ahí va la idea. ¿Quién es el poderoso o quién tiene la voz de mando y quién es el subordinado? Y estas interacciones van más allá, ¿verdad? O mejor dicho, van como ejemplo del momento en que cómo se viste la parte, o cómo es su tono de voz, o a dónde se sienta esta persona en una mesa. Si no es lo mismo, ¿cierto?, sentarse en la cabecera de la mesa o en un lateral de la mesa, ¿verdad? Y entonces, entre otros factores, va demostrando la interacción, a través de la interacción, el poder que se tiene. ¿Ya? Y las formas, estamos hablando de cómo se expresa este poder. Y este poder, estamos hablando que en la organización el poder se expresa formalmente en la jerarquía que se tenga. ¿Ya? Pueden haber poderes informales como ciertos liderazgos que canalizan a través del sindicato, ¿ya? O pueden haber organizaciones con organizaciones formales a través de los organigramas establecidos en la misma empresa, ¿ya? ¿Por qué se le llama el tema del sindicato? Puede que haya quedado la duda frente a ese tema, porque ahí no hay nada estructurado que se le otorgue el poder a esa persona o a esa agrupación, sino que voluntariamente se accede a otorgarle la voz de mando a estas personas. En cambio, en la empresa, cuando está formal, está en una organización formal a través de un organigrama, obviamente no es un proceso voluntario, sino que está impuesto, ¿ya? Y frente a eso, ¿verdad? El poder está impuesto
en esa organización piramidal. ¿Bien? Otras formas también que podemos agregar acá, porque aquí lo podemos indicar, de que entonces las formas pueden ser vistas desde un punto de vista, las formas formal, valga la redundancia, la organización formal y la organización informal. Pero también tenemos otras que son las organizaciones académicas. Y estas organizaciones académicas tienen de ambas. O sea, tenemos una organización académica del cual obtiene a través de su organigrama, a través de su estructura formal, una composición piramidal jerárquica, pero que también se puede obtener el poder a través de prestigios, ¿ya? Demostraciones, prestigios, trascendencia que haya tenido esa persona o ese, llamémosle, negociador, la parte, ganándolo obviamente porque por su aspecto académico se ha ganado un cierto poder. ¿Bien? Y ese obviamente, como se lo ha ganado, estaríamos hablando de una forma informal, pero que a través del prestigio se lo ha obtenido. ¿Ya? Entonces, un entorno social. Ya que hablamos lo que se parece mucho a lo que hemos instaurado con el curso de Administración Pública, en lo del pacto social. ¿Ya? Esto no es importante saberlo, pero es solamente contextualizar de que el pacto social remonta de que la persona, el ser humano en sí, por su naturaleza, no puede vivir de forma aislada, ¿ya? Tiene que vivir en comunidad, tiene que vivir en sociedad. Y como tiene que vivir en sociedad, frente a eso es que nace la subordinación por un lado y la dependencia o el subordinado por el otro lado, ¿ya? Tenemos una voz de mando y otra persona que tiene que ser mandada, obviamente. Es el subordinado. Y frente a ese sentido es lo que nosotros hablamos del concepto. Poder consiste en la probabilidad, imponer la voluntad sobre otra persona, de conseguir que otro haga lo que se ha ordenado, ¿ya? E incluso en contra de su voluntad. Esto no resultaría si estuviéramos en forma aislada. Si hubiera una sola persona, no habría obviamente a quien doblegar esa voluntad para que haga lo que él quiera. ¿Ya? Por tanto, es importante que haya un entorno social, a lo menos dos personas, ¿bien? Para que uno le mande al otro, para que ese tenga un efecto frente al entorno, y este entorno que es el social, ¿ya? Además tenemos que entender de que las fuentes del poder pueden ser varias dentro de una organización, dentro de una empresa, por ejemplo. Y en esta situación tenemos que indicar que además se pueden, de todas las que vamos a estudiar ahora, se pueden ir mezclando. Pueden haber más de una incluso. ¿Ya? Entonces, ojo, porque esto es lo importante, porque aprenderlo, interiorizarlo, obviamente uno va al día de mañana a entender mucho mejor la reacción o entenderla o identificar las situaciones que están pasando en un entorno laboral, en una organización o en otra comunidad de personas. ¿Bien? Y frente a eso, vamos a partir que la fuente del poder tenemos la posición formal del poder, y frente a esto es lo que nosotros habíamos mencionado en su oportunidad, de que era el tema de las organizaciones a través de una organización piramidal, del cual hay una jerarquía. Y esta jerarquía, obviamente tenemos subordinados, hay una subordinación, están los de mando y los subordinados. Entonces tenemos una pirámide, del cual tenemos los subordinados acá abajo, acá tenemos otros que jerárquicamente los demás arriba, ¿verdad?, pueden doblegar la voluntad de los demás abajo, de los mandados, y así sucesivamente vamos subiendo en esta pirámide jerárquica, el organigrama, por ejemplo, de una organización empresarial o de una organización. Entonces, mientras más arriba uno esté del alcance, más uno va llegando al poder. Mientras más arriba uno va llegando a la cúspide, va a obtener este poder frente a los demás que están más abajo. ¿Ya? Entonces la posición formal del poder es jerarquizada y va desde arriba hacia abajo.
Las normas, importante, las normas y reglamentos también son otra forma de poder, ¿ya? Acá lo otorgaba una pirámide, que era la forma estructural formal, o puede ser incluso voluntaria, ya lo habíamos visto, que nosotros le concedemos. Y acá se habla de los conceptos de liderazgo, ¿se acuerdan? O la académica que también la he explicado. Pero esa era la primera, la posición formal del poder. Y después tenemos como otra fuente del poder las normas y además las normas y reglamentos, ¿ya? Que tenemos estos documentos, ¿cierto? Que tienen poder, fuerza obligatoria frente a las organizaciones, del cual también van a otorgar poderes de alguna, por ejemplo, de algún cargo, ¿ya? Los reglamentos establecen las funciones, por ejemplo, que puedan tener ciertos cargos, las ciertas responsabilidades que puedan tener ciertos cargos frente a otros cargos. Por ejemplo, hay otros documentos que son normas para la organización y que son parte del reglamento, como el descriptor de cargos. El descriptor de cargos contiene las funciones, obviamente, de cada cargo, ¿ya? Y esas funciones pueden tener la voz de mando frente a otros trabajadores dentro de una empresa, por ejemplo. ¿Ya? El conocimiento experto. El conocimiento experto consiste en el poder que pueda tener una persona dentro de una organización que es recurrentemente consultada a través de su expertise. Por tanto, su poder, ¿dónde radica? ¿Dónde se concentra? En, claro, efectivamente, en el manejo, en la artis o en la disciplina que pueda manejar él frente al resto. ¿Ya? Por lo tanto, se vuelve en su esfera de poder, se vuelve su conocimiento específico que tenga que tener este cargo. ¿Ya? Las disposiciones sobre recompensas y castigo. Estamos hablando también que se radica este poder o estos quiebres, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos llevar? Estas ventajas frente a la negociación de personas que poseen ciertas facultades para reconocer el trabajo de otros a través de incentivos, que son los reconocimientos. Por tanto, obviamente, se tiene que tener en cuenta este tipo de poderes, porque obviamente hay que tener un tratado especial frente a este tipo de personas. Otro tipo de personas que puedes tener, que obviamente el plano se hace dificultoso, ya que son las personas que instauran o aplican castigos, ¿ya? Por tanto, hay cierto temor frente al poder que pueda concentrar esa persona, ¿ya? El control sobre recursos, personas que, o mejor dicho, cargos para negociar, que hay que también tener bastante ojo, porque es bien recurrente en organizaciones que una persona administre los recursos dentro de una organización, ¿ya? Los fondos de la organización. Por tanto, ese cargo obviamente tiene un poder innato por su cargo en sí. Los cargos o personas o que pueden otorgarse en una negociación de la red de contactos, ¿ya? Y frente a esta situación son cargos, mejor dicho, que consisten en tener un cierto círculo de poderes o cierto círculo de influencia, ya sea externo o interno de la organización, las cuales se puede acudir de otros recursos, la necesidad de obtener otros recursos, ¿ya? El carisma. El carisma también puede ser una fuente de poder, en el cual consiste en que personas que estén dotadas de este beneficio pueden ser altamente eh, atractivas para la negociación, ya que se entiende de que todo lo que instaura, planea o idea esta persona que es carismática por naturaleza, puede atraer o puede vincular la voluntad de varias personas, ¿ya? Puede arrastrar varias personas. La tradición, otro aspecto también que se ve como poder de la negociación, que se puede ocupar bastante, como por ejemplo prácticas habituales que se estén dentro de la sociedad o la organización. Frente a este tema, por ejemplo, podemos dar en las negociaciones cuando se quiere cerrar un contrato y es arrendar una sede, arrendar algún espacio y se quiere cerrar en qué fecha se va a hacer el cobro. Obviamente la mesa negociadora lo más rápido que podría hacer es acudir a una tradición,
que se paga los 5 primeros días del mes, ¿ya? Y frente a esa situación, obviamente, a través de la tradición que la gente acostumbra, ¿cierto? Se cierra ese punto de cuándo se realiza el pago, los primeros 5 meses de cada mes. Perdón, los 5 primeros días de cada mes, ¿ya? La cohesión laboral. Este poder es habitual, se acostumbra bastante, pero también se controla, que es frente a la cohesión laboral que tienen los subordinados, a los trabajadores, del cual es una parte importante de la organización que también pueden manejar frente a un poder, como por ejemplo las paralizaciones, como por ejemplo el ralentizar, o mejor dicho, volver más lento las funciones de la empresa para tener un mejor manejo, una mejor postura frente a las negociaciones. ¿Ya? O la paralización completa de las funciones para también ejercer presión en las negociaciones. Los representados, el poder que se le concede a alguien que tiene representados de la empresa, que puede ser el jefe, puede ser el directorio, puede ser este número de personas que encabecilla la empresa, pero que deposita en un representante sus decisiones para hacer el plano de negociación frente a una empresa, frente a la misma empresa, etc. ¿Ya? Ojo que acá el gran peso del poder que radica en un representante por los representados, ¿ya? Eh, tiene que ser realista, porque el representante puede encontrarse con una realidad de lo que quieren los jefes, que quieren los directorios, que es irreal o que es muy difícil de cumplir. Frente a eso, entonces se tiene que llevar una puesta en negociación que sea realista. ¿Ya? Y cualidades personales. Bien, frente a este tema, ¿cierto? Tenemos que entender de que cada negociador tiene sus actitudes de forma independiente. La negociación es un mecanismo de acciones y reacciones. Entonces, por lo tanto, las cualidades personales darán poder frente a la negociación, y es lo que hemos estado hablando anteriormente. O sea, aquí ya netamente de una forma independiente de las cualidades personales, que tenga el manejo de la información y la veracidad de la información en la toma de decisiones oportunas en la negociación, obviamente le dará poder frente al resto en la negociación. ¿Ya? Bien, chicos, y respecto a lo que nosotros vimos recientemente, ¿ya? Del poder frente a la negociación, me imagino que tienen ciertas dudas de qué hacer, por ejemplo, si no se tiene el poder, cómo ganar ese plano de poder, o cómo incrementar, fortalecer este poder que yo tengo, o derechamente, ¿cierto? Cómo manejar este poder, ¿ya? A veces se tiene el poder en sí mismo, pero no se sabe llevar una estrategia idónea frente a la negociación para sacarle provecho, para sacarle uso, y obviamente de hecho se puede perder en una negociación, ¿ya? Frente a esto, nosotros tenemos que aprender tres enfoques o tres sentidos de cómo generar poder para el negociador, ¿ya? Y en este momento, ¿verdad? Nos tenemos que aprender de esta palabra que es la TOS, y así obviamente podemos sacar las tres palabras: TOS, temporal, O de objetual, ¿ya? Y S de social. Objetual básicamente es cómo yo ocupo materialmente, ¿ya? Materialmente las circunstancias a mi favor, ¿ya? Entonces, temporal, podemos sacar provecho de una negociación identificando si la otra parte es un elemento esencial para él, el plazo, ¿ya? Entonces nuestra misión como negociadores es identificar si la otra parte tiene una restricción o no de plazo, ¿ya? Frente a esa situación tendríamos ventaja sabiendo, por ejemplo, que cuenta con un plazo determinado, ya que ahí obviamente nos daría más posibilidades a nosotros de tomar un poder, ¿ya? Recuerden que el aspecto de temporal
el tiempo en sí en una negociación es vital. Por lo tanto, ¿dónde nosotros podemos preparar o sacar mayor ventaja frente a la negociación? En este sentido, ¿cómo podemos ganar nosotros plazo, tiempo en una negociación, en una etapa de desarrollo, por ejemplo? ¿Cuál sería la etapa más importante de la negociación para que nosotros pudiéramos ganar tiempo? El cierre no creo, ¿ya? El desarrollo ya está in situ frente a la negociación. De hecho, en la etapa de desarrollo, si nosotros no llegamos con los valores de las remuneraciones de algunos empleadores, o algunos estudios de mercado, o los datos de la competencia, etcétera, obviamente el desarrollo se va a ampliar y se va a hacer el factor de tiempo una situación de la cual no se va a ganar. De hecho, posiblemente esa negociación no llegue a ninguna parte o se suspenda por falta de información y se tenga que realizar otra mesa negociadora o otro momento del cual, por no tener preparado el material, ¿cierto? Obviamente perdemos de tiempo. Por tanto, ¿cuál es la etapa importante en la que uno llega y gana tiempo? En la preparación o la planeación frente al tema de la negociación. ¿Ya? Es ahí donde nosotros preparamos informes, es ahí donde nosotros hacemos investigaciones, es ahí donde nosotros sacamos cálculos para llegar con los datos duros, ¿cierto? Los datos firmes frente al tema de la negociación. Y ahí nosotros ganamos ventaja frente a nuestra otra parte, que es la que va a ser negociada. ¿Ya? Como ejecutivos, ojo que estoy llamando como ejecutivo, la palabra ejecutivo, recuerden que esta persona capaz, con toda la estrategia formada frente a la negociación, ¿ya? No lo miren desde otro aspecto de vista, ese es el enfoque cuando se habla de ejecutivo. De hecho, en los apuntes van a encontrar muchas veces que se les llama ejecutivo, que son estas personas que preparadas para llegar y obviamente aventurarse a un negocio, ¿bien? Para la negociación. Entonces, en la etapa de la preparación, nosotros encontramos donde podamos ganar nosotros tiempo en el proceso del desarrollo. Y si nosotros identificamos previamente que la otra parte cuenta con algún plazo determinado, nosotros podemos sacar provecho de eso. De hecho, si ustedes el día de mañana, por poner un ejemplo, son vendedores, y se van a encontrar con la realidad que de repente el cliente les compra por mayor o les compra por montón, de forma masiva, algún producto. Y como ellos están comprando por mayor, hay un gran y alto valor de especies, de dinero frente a esta negociación. ¿Quién crees que va a tener ahí el poder? ¿El vendedor o el comprador en este sentido? Que va a ser un gran negocio. De hecho, él podría elegir a otro proveedor perfectamente, pero eligió a nosotros. Por tanto, si nos eligió a nosotros, obviamente en ese sentido, ¿ya? Él tiene el poder en primera instancia, ¿ya? Pero si el ejecutivo, en este sentido, el ejecutivo que está realizando la compra por parte del comprador, da luces, o mejor dicho, en primera instancia dice que requiere los productos lo más rápido posible, dentro de 3 días, y nosotros tenemos, como empresa vendedora, tenemos una demora de 5 o una semana, pero podemos hacer igualmente el esfuerzo para poder cumplir con la exigencia del comprador. Ahí, con ese tiempo, con ese plazo que nos dio, que pudimos identificar por parte del comprador, y que realmente incluso si es que están, no van a poder cumplir con sus objetivos porque no tienen los recursos, no tienen lo que ellos quieren comprar, no pueden satisfacer sus necesidades. Por tanto, ahí qué pasaría, pasa obviamente el poder a tenerlo el vendedor, porque se da cuenta que el comprador está presionado por un plazo, que la única empresa que tiene stock somos nosotros, ¿verdad? Y por algo nosotros nos ponemos en esta situación, ¿ya? En ese sentido, como vendedores, como táctica para poder cautivar al comprador, nosotros estamos acostumbrados a darle una rebaja frente al volumen comprado. Mientras más volumen comprado, nosotros hacemos una oferta, ¿ya?
una oferta a este comprador. Frente a esta situación, el ejecutivo de venta, identificando la premura que tiene el comprador para realizar esta transacción en 3 días, ¿ustedes creen que el ejecutivo de venta va a ceder la rebaja por esa venta? Si ya cumpliendo, ¿verdad? Indicando que cumplimos con los 3 días, el comprador quedó contento. Por lo tanto, el poder pasa al ejecutivo de venta y obviamente le va a vender a precio normal y igualmente el comprador va a ceder. A eso voy. Bien, por lo tanto, queda en las actitudes de este ejecutivo de negociación, que es el ejecutivo de venta, en la cual tiene estos parámetros para manejar e indica el comprador está presionado por el tiempo. De hecho, si nosotros accedemos, obviamente va a quedar contento y lógicamente va a pagar ya sea el precio normal o el precio económico. Por lo tanto, ¿para qué? ¿Para qué le voy a hacer una rebaja? Le voy por el precio normal. Por eso es importante que la otra parte, que nosotros identifiquemos como negociadores si cumple o no, si hay un apremio, o mejor dicho, hay identificar un plazo de cumplimiento por parte de la otra parte negociadora. A nosotros nos va a poner en un plano de poder, ¿ya? Nos va a poner en un plano de poder. Por eso es importante el elemento de temporal, ¿ya? El aspecto objetual va más allá con los planos materiales de la negociación, y frente a esto nos ponen en una situación de que si acá hay que identificar el plazo, acá hay que reconocer los intereses de la otra parte, ¿ya? ¿Qué es lo que quieren? Y si es que lo que quieren, ¿hay otras alternativas para llegar a la negociación? ¿Hay opciones alternativas? Si nosotros tenemos ese conocimiento, primeramente, de saber cuál es el interés de nosotros previamente, y ahí va de nuevo la etapa previa de la preparación. Si nosotros reconocemos los intereses que tienen, obviamente nosotros vamos a llegar con una postura para que ellos accedan mucho más fácil y poder persuadirlos mucho más fácil. Si no, conocer si es que hay opciones alternativas frente a esta negociación. Y además, evaluar la intensidad del conflicto, ¿ya? La intensidad del conflicto. Y en este sentido, ¿verdad? Hay que saber cuánto es el costo que yo estoy dispuesto a dar para poder llegar a un acuerdo o cerrar un acuerdo de negociación. O también saber cuál es el costo que está dispuesto a correr la parte negociadora, la contraparte. ¿Bien? El otro aspecto, el elemento social, es identificar el sentido de la contraparte, que es un sentido del plano del negociador, el plano de cómo va a versar, ya no de los aspectos materiales, ¿ya? Sino no hay que versar, por ejemplo, el tema de los intereses, las otras alternativas, que son planos materiales de la negociación misma, sino hay que identificar a la contraparte, al interlocutor. Y en este sentido, identificar el sentido de la contraparte, identificar su estrategia que va a ocupar en la negociación. ¿Tiene principios valóricos esta persona? ¿O esta mesa negociadora, la que estoy yo negociando, tienen principios valóricos? ¿Es un tipo duro de negociación? ¿Está abierto al diálogo? ¿Quiere generar nuevas alternativas para la solución de conflictos? O mejor dicho, solucionar la negociación, etcétera. O sea, tengo que ver un aspecto subjetivo del propio negociador, que obviamente me va a dar poder también frente a la negociación si yo estaba débil, si es un tipo duro, ¿verdad? Enfrentarme de su igual forma, o que ese tipo duro, ¿cierto? Con un tema de que no está dispuesto a ceder fácilmente, podamos negociar de una igual forma o también contrarrestar sus intereses con otros que nosotros podamos ceder y ellos también, para llegar a un acuerdo. ¿Bien? Eso es, chicos.